Bienvenidos a un nuevo programa de Patrimonio Cultural. Seguimos revisando el acontecer cultural de la región, del país, pero fundamentalmente con gestores que están en estos momentos desarrollando la cultura y el arte en nuestra zona. ¿Quién tenemos de invitado? Bueno, tendríamos que hacer una larga lista de profesiones, porque es un compositor, un escritor, un periodista, un ensayista, un dramaturgo, un novelista, un cuentista. Me quedan tantas cosas afuera que se las vamos a preguntar precisamente a él. Nos referimos a Patricio Mans. ¿Cómo está, Patricio? Hola. ¿Te me quedó algo fuera de? Seguramente. Vamos a revisar. Entre artista y artesano hay una gran diferencia y a veces se te ve a ti también como artesano por sobre artista, ¿eh? Sí, yo soy más bien artesano que artista. Por una razón muy particular, es decir, yo pongo mucha atención a la elaboración de mis trabajos. El artista generalmente es más desordenado, más acelerado. Más creativo tal vez, pero poco sistemático. No, yo soy bastante creativo. El problema es que yo lo tomo como un trabajo, es decir, solo te puedo decir que un libro lo reviso interminablemente. Es decir, no solamente lo escribo, lo doy 2 vueltas y lo paso a un editorial. Pasa un año antes que yo lo suelte. Es decir, hasta estar seguro de que el fruto es lo que yo quería. Como periodista no tenías que hacer eso, tenías que, por el contrario, lo más rápido posible. Al comienzo tenía que hacerlo hasta que aflojé la prosa periodística y después yo ya escribía así como, no sé, no me costaba el menor esfuerzo en armar una noticia, en hacer 2 páginas en 10 minutos. Son cosas que uno aprende con el tiempo, ¿no? Esos son oficios también. Son oficios. Patricio, más que hablar de los orígenes, de la historia tuya, la verdad es que me gusta siempre rememorar algo que le escuché a Nicanor Parra, pues, al viejo Nicanor Parra, que me decía, mira, lo más importante del Quijote en el fondo son esas 3 preguntas que se hacen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Puedes responderlas? ¿Muy complicado? No, es que son preguntas que realmente merecen un rato de reflexión, pero yo te voy a decir una cosa, yo tengo claro quién soy y tengo claro lo que quiero, o sea, dónde voy, ¿no? Y tengo claro que me he puesto metas que son posibles de conseguir. No me he puesto cosas imposibles, pero sí son difíciles, ¿no? Y para allá voy, es decir, además yo soy porfiado, es decir, voy directamente hacia este objetivo trazado hace muchos años atrás. Perseverante. Soy perseverante, sí. Perseverante, pero además no me torzo un milímetro de donde voy. Yo sé dónde quiero ir, ¿no? Siempre uno tiene instantes en la vida. Hay un instante que te marcó y que tú dijiste, ahora me voy a dedicar a la música. Un hecho relevante. No fue tan así. No. Lo que pasa es que yo hacía música de niño por diversas razones. Mis 2 padres eran pianistas, uno de jazz y mi madre era pianista clásica. ¿Tú naciste en Nacimiento? En Nacimiento, claro. Pero viví ahí 1 año y medio, 2 años, y después me llevaron a Valdivia y a los alrededores de Valdivia. Y así que tuve varias cunas, porque yo era muy chico, cuando llegué a Valdivia tenía 1 año y medio, tal vez 2 años, no más. Apenas tengo recuerdo. Sí, después he vuelto a Nacimiento muchas veces, y sí he vuelto a Valdivia y a otras regiones donde he vivido, en Ancud, por ejemplo, en Chiloé. Lo que sí se retardó bastante fue mi llegada a Santiago, por algún motivo, no sé. ¿En la juventud? Claro, yo prefería andar por allá por el sur, recorrer Chile, ¿no? Bueno, hice mi servicio militar en Punta Arenas, así que todo ese tiempo estuve metido allá, no acá. Ahora, yo no me había dado cuenta de la importancia que era haber hecho eso antes de llegar aquí, porque los materiales de mis trabajos vienen todos de aquella época, ¿no? De mis conocimientos de Tierra del Fuego, de la Patagonia, de Chiloé, del mar, de la cordillera. Y todo se refleja en mis canciones y se va reflejando en mis ensayos, en mis novelas, claro. Obras de teatro. Todo viene un poco de ese periodo que fue formacional. En ese periodo formacional, ¿qué significó para usted Francisco Coloane, por ejemplo? Bueno, el viejo Coloane. Él fue el primer escritor que conocí, ¿no? Yo nunca había visto un escritor y nunca había visto muchas otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que vi el pavimento, yo tenía 13 años. Porque mi familia vivía en las cordilleras, ¿no? En Nahuelbuta, por razones de que mi madre fundaba escuelas, entonces fundaba escuelas rurales, claro. Y por lo tanto somos campesinos, abiertamente campesinos, sin televisión, sin radio, sin water. El water estaba como a 100 metros de la casa, el agua estaba en un pozo, claro, por allá. Bueno, somos de esa raza de tipos que criaban así en la naturaleza, ¿ya?
Y bueno, y al mismo tiempo existía la posibilidad de la música porque mi padre tocaba guitarra y había una guitarra en la casa. Entonces yo me pasaba horas y horas y horas desentrañando la guitarra, no seguí clases jamás. Ya. Lo que toco es lo que descubrí, ¿no? ¿Qué significó la relación, igual como con Coloane, también importante, me imagino, de Violeta Parra, haber conocido? Bueno, fue menos importante porque fue muy breve, en Ya. realidad. Yo, antes de que ella llegara a Chile, en diciembre del año 65, yo no tenía idea de quién era, nunca había escuchado nada de ella. Yo acababa de llegar a Santiago, por primera vez, hacía un año que estaba en Santiago, un año y medio tal vez. De manera que mis conocimientos de ella eran nulos. Pero la conocí ahí cuando estábamos nosotros en La Peña. La Peña de los Parra. Sí, llegó ella ya y se incorporó un par de meses, diría yo. Y la conocí más todavía cuando empezamos a hacer giras, ¿no? Y entonces viajábamos juntos y muchas veces nos íbamos en el avión sentados uno al lado del otro hablando cosas en los buses. Viajábamos más bien en buses en ese tiempo. Una vez me enseñó a tocar un poco de charango, una noche entera, sin que todos los que iban durmiendo atrás reclamaban muchísimo, decían: cállate vieja mierda. Y la vieja así como palo, decían. Y entonces pone el dedo acá y pone el dedo acá y me tocaba cosas y me cantaba cosas. Bueno, hice una sola clase una noche y yo de ahí desarrollé cosas en charango, empecé a comprar en charango. También me enseñó 4 venezolanos. Pero el que sí fue amigo y compañero también de aventuras fue Víctor Jara. Bueno, también fue el mismo problema, ¿no? Porque en La Peña yo conocí a Rolando Alarcón, a Ángela, a Chabela, a Víctor, y después a mucha gente que empezó a llegar, por ejemplo, Quilapayún, cuando eran 4, y más tarde todavía Inti Illimani y los Curaca y otra gente así, bueno, los conocí en La Peña, ¿no? Y eso me abrió un poco a las posibilidades, porque ahí escuchaba distintos tipos de música, alguna de raíz folclórica, otra muy personal. Cuando Víctor llegó, por ejemplo, cantaba cosas argentinas o cosas del folclore chileno. La cocinerita es del norte argentino, es tucumana, ¿no? El cigarrito es de Cortés y Jara, una especie de balada más que folclórica, ¿no? Va más allá del folclore, por el ritmo que tiene y todo. Y se parece un poco a las tonadas melancólicas chillanejas o a las cuecas de velorio de Chillán, ¿no? Aunque la gente cree que Víctor era chillanejo, él era de Santiago. De Santiago. Claro, y se iba a la casa de Nelson Villagra, del actor, cuando eran compañeros de teatro en la Universidad de Chile. Y se pasaban veranos allá, y entonces ahí conoció la trilla, conoció cosas. Y Víctor le enseñó, es decir, Nelson le enseñó a tocar guitarra a Víctor. Qué increíble. Claro, así se fueron mezclando las cosas. Patricio, tú estabas cerca de todo ese mundo y era, me imagino, una época muy bonita de tu vida, ¿no? Tal vez la de mayores sueños. Era impresionante, por ejemplo, al comienzo, sobre todo La Peña, en que yo llegué a La Peña, tenía 3 canciones o 4 canciones escritas, ¿no? Algunas de las cuales se las había dado a los 4 cuartos. Y de ahí que haya una confusión de que yo era del neofolclore. Yo nunca canté en la época del neofolclore. Yo era periodista. Estuve en Radio Balmaceda, después estuve en el Canal 9 y venía de un diario de Concepción, donde yo era periodista que componía canciones y además escribía libros. Nos acordamos en el año 90, en la tercera, tú dijiste: acepto lo que me dijo un maestro latinoamericano, que no te toquen ni la voz, que es muy mala, pero es personal, ni la guitarra, que la tocas absolutamente mal, pero es también personal. Tiene que ver un poco con esto que hablábamos. Sí, ese es Leo Brauer. Sí, exacto. Leo es concertista. Entonces, pero Leo estaba muy interesado en una técnica que yo había descubierto, porque no me la enseñó nadie, ¿no? Que era invertir los acordes, lo que facilitaba muchísimo la falta de digitación que yo tenía con los acordes completos. Entonces tocaba con dos cuerdas más una al aire, que era un pedal todo el tiempo. Y ahí compuse, por ejemplo, el concierto de Tres Velas, que lo escuchaste ahí. Compuse La dignidad se convierte en costumbre. Cuando me acuerdo de mi país, todas están hechas así con 2 cuerdas y un pedal, ¿no? Mire, si empezáramos a nombrar la cantidad de canciones. Y por eso él decía que yo tocaba muy mal. Exacto, claro. Porque al lado de Silvio, de Pablo, que se paseaban por todo el dial, tenían todo eran 2 cuerdas y sin embargo me bastaba para componer. Tú nombraste varias canciones: El cautivo de Tiltil, te lo nombro, Vuelvo, Cántica de la memoria rota, el equipaje del destierro, Los libertadores, América novia mía, La ventana, Llegó volando, tantas otras que podríamos nombrar y que la gente las conoce
conoce. ¿Qué te parece si vamos a ver imágenes de lo que ha significado un poco tu trabajo ahora, que ya te presentas tú en la comuna de Concón, ahí con la gente de Higuerillas, en La Caleta? ¿Te parece que vayamos a revisar estas imágenes que pudimos captar nosotros allá en tu casa actual, en tu departamento, donde tienes una oficina, más que nada donde puedes ver ahí las imágenes de un poco el pasado, como va poco a poco desarrollándose con la fotografía? Este tema político es complicado hablarlo. Ahí está en el musiquero, ¿te acuerdas? Esa fue la primera foto de una revista, después aparecieron casi todas. Oye, esa foto más o menos guerrillera, habla un poco de la cosa política. ¿Qué piensas tú de haber tenido otro destino y no el que, por ejemplo, tuvo Víctor Jara? ¿Cómo te sientes tú de eso? Bueno, yo no quise tener ese destino, ¿no? Obvio, nadie lo quiere tener, me imagino. Claro, Víctor hizo todo lo contrario de lo que hice yo. Yo me fundí y él se fue a la universidad, ¿no? Pensando que era un golpe cualquiera, o sea, ese es el problema. Se equivocaron todos, se equivocó Ángel también cuando se fue a la Peña a tocar guitarra, dijo, prefiero que me agarren, y terminó en Chacabuco, ahí 2 años, ¿te das cuenta? Con lo que eso significa. Y Víctor terminó bajo tierra. Yo dije, a mí no me tocan un pelo, y me desaparecí totalmente. Me camuflé, me peñé el pelo. ¿Tú pertenecías a algún partido político en el gobierno López? No pertenecía. Sí, éramos todos más o menos, ¿cómo decirte? A ver, compañeros de ruta del Partido Comunista, ¿no? Exacto. Casi todos. Aquí escuchamos Víctor era comunista. Escuchamos de fondo la música de Arriba de la Cordillera. Fue nombrada segunda en un programa de televisión, me acuerdo, segunda a nivel del siglo con respecto a la importancia después de la de Violeta Parra. Se hizo una elección a la cual no se le dio mucha importancia porque los favoritos de los organizadores quedaron muy lejos. Obviamente, claro. Eso fue el problema. Tenían tipos que querían meterlos allí. Bueno, y sin embargo quedó gracias a la vida de Violeta Parra, claro, en primera. En primer lugar, gracias a la vida, pero votación nacional por 5 instancias que eran la Telefónica, Canal 13, etcétera. Bueno, y resulta que las 2 primeras canciones corresponden al movimiento de la nueva canción latinoamericana. Claro. Y en el camino quedaron todas las otras canciones que ha habido en este... ¿Tú sabes cuánto se ha compuesto en el siglo en Chile? No me digas nada. Imagínate, aquí tú nos presentaste un poco de música, a lo mejor que todavía no le pones letra, nos dijiste que estaban recién componiendo. Sí, esa es la última. ¿Cómo nace? Eso es muy bueno, la última es la mejor siempre, pero ¿cómo nace ese ímpetu de componer, de la creatividad? No, es misterioso, sí. Yo a veces no tengo ganas de componer, pero otras veces estoy en un avión, o estoy en un tren, o estoy en un auto, en un viaje, ¿sí? Y de repente me empiezan a salir canciones. Y digo, pucha, como no sé escribir música, no las puedo anotar. Entonces se me han ido 300 canciones así, por lo menos. Oye, pero cuéntanos aquí. Lo que más me motiva es el tren, porque el tren tiene un ritmo como de percusión. Y en ese momento empiezo a inventar al tiro una cosa. Aquí nosotros escuchamos de fondo la canción Cuando me acuerdo de mi país. ¿Qué significó para ti el exilio? Mira, tiene 2 facetas el exilio, realmente. La primera es muy cruel. Los primeros años fueron muy crueles. Primero porque caí en un país del cual no conocía el idioma. A pesar de que mi madre era de origen francesa, ella jamás intentó que nosotros aprendiéramos a hablar francés, ni conservó ella el idioma, ¿no? Ni su padre, que venía directamente de Francia. Lo olvidó, se hizo chileno y se acabó el problema. Entonces cuando yo iba a Francia, imagínate, no sabía pedir ni un vaso de vino, no tenía que escucharlo con el dedo, y no había ninguna posibilidad de relacionarme con nadie. Pero los franceses no hablan otro idioma que el francés. Contrariamente, por ejemplo, a los españoles que tratan de hablar francés para venir a Francia. Los alemanes hablan inglés, hablan francés. No todos, pero te pueden encontrar con gente mucho mayor. Claro. En Francia es como un rechazo, ¿no? Tal vez por una cosa, a ver, nosotros pensamos que porque casi todas las empleadas domésticas, ahí se llaman la bonne, la buena, ¿no? La que hace la comida, cuida a los niños, son portuguesas o españolas. Entonces es un idioma bastardo para ellos, ¿no? Y se niegan a aprender, entonces cuesta muchísimo, salvo los fronterizos. Los franceses que viven en la frontera son todos bilingües, como los españoles que viven al otro lado, ¿no? O en Andorra, que se lleva. Bueno, entonces, pero nosotros estábamos en París en ese momento. Digo, nosotros en el sentido de que éramos muchos, muchos latinoamericanos y muchos chilenos y todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Que para aprender un mínimo lenguaje expresivo y además inteligible, necesitaba yo 2 años. Ya. Porque tampoco tengo grandes facilidades para las lenguas. A mí me interesa el castellano.
¿no? Ahora llamado español, ya se liberó la cosa y ahora se llama español. Pero entonces mi trabajo es siempre perfeccionarlo, trabajar sobre él, machucarlo, pegarle, sacarle formas y giros, bueno. Entonces, pero para comer, para cantar, para dar conferencias necesitaba el francés, ¿ya? Aunque nunca compuse una canción en francés, podría haberlo hecho, llegué a dominar el idioma a tal punto que daba conferencias sin leer. O sea, podía hablar una hora en francés sobre cualquier tema. Pero eso es producto de la constancia. De una constancia, porque claro. Era más bien la sobrevivencia. Se habló que tú habías sido vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su momento, sí, en el exilio. Sí. Esto empezó por ahí por el 75 más o menos, ¿no? Perdón, el 85, claro. Y terminó poco después del atentado acá, del intento de magnicidio en el Cajón del Maipo. Contra Augusto Pinochet. Sí, porque bueno, ahí hubo problemas por el fracaso de aquella operación, se dividió el frente y en vista de eso yo me fui. ¿Ya? Quedó desarticulado, claro, digamos, sí, de una u otra forma. Fui vocero para toda América y para Europa. ¿Hasta dónde está el compromiso de los artistas con este compromiso social también que tienen que tener los seres humanos? Mira, ha ido desapareciendo, ¿no? En nuestra época, cuando empezamos a cantar, no había nadie que no tuviera un tema de carácter social, que tocara temas así, ¿no? Pero con el tiempo esto se ha ido achatando. Bueno, yo creo que soy el único que está quedando de los autores de aquella época que continúa trabajando en eso. Salvo, por ejemplo, la gente, los otros integrantes de la nueva canción, Serrat, por ejemplo, Chico Huarque, Silvio, Pablo y otra gente, que continúan hablando a veces en sus canciones de problemática, sobre todo Silvio, que es el que más analiza el problema cubano. Pero valió la pena, después de 17 años de exilio, haberte comprometido en su momento y después con la búsqueda, me imagino, de un país democrático. Por supuesto, pero resulta que, mira, es que los problemas sociales no terminan nunca, no terminan nunca. Mira, la cantidad de gente que tenemos acá, por ejemplo, cesante, ya es un problema grave. Sí. Después la cantidad de gente que no tiene tratamiento médico, que no tiene vacaciones, que gana una miseria, ¿no? Y que tiene que hacer 2 o 3 pegas por día para sobrevivir. La falta de escolaridad de muchos chicos, ¿no? Después los temas como los abusos sexuales contra los menores, que ahora está de moda, pero que aquí ha ocurrido y en todo el mundo ocurrió durante siglos. No es un tema nuevo. De todas esas cosas tendría que ocuparse una parte de la producción mía, ¿no? Pero a mí me interesa mucho también la revisión de la historia de Chile. No es que sea un revisionista, sino que creo que la historia en Chile ha sido escrita hasta el día de hoy por terratenientes y que tienen una sola visión de las cosas. Ahora están apareciendo nuevos historiadores como Bengoa, por ejemplo, o Jocelyn Holt, claro, que tienen una nueva mirada, claro, y también están revisando cosas. Por ejemplo, mi última novela analiza lo que fue, y es muy importante por una cosa, analiza lo que fue la eufemística pacificación de la Araucanía. Es una novela que tiene 30 años al interior. Tiene 240 páginas, pero pasan 30 años dentro de la novela, en una guerra donde muere casi 1 millón de indios y donde empieza el conflicto que ahora está tan latente en el sur. Neruda un poco comenzó con eso en algunos libros, pero claro, sí, a reconstituir la historia de América y de Chile. Pero tú, generalmente se ve en tus canciones, y a lo mejor alguna vez te lo habrán dicho, unas letras espectaculares como poeta. Pero ¿por qué tanto el afán y tan buenos resultados que has tenido en la novela? ¿Cómo pueden compatibilizarse? Porque generalmente los poetas no son novelistas. No. Y al revés tampoco. Y al revés tampoco, claro. Los novelistas creen que escribir un poema es escribir hacia abajo, ¿no? O sea, en vez de escribir así, van haciendo pequeñas frases hacia abajo. Pero ese no es el problema está en otra parte. Yo nací con la dotación completa. O sea, puedo hacer teatro, puedo hacer poesía, puedo hacer novela, puedo hacer cuento, puedo hacer ensayo, no importa. Crónica. Porque del lado periodístico nace la crónica, ¿no? Que también es una forma literaria que sirve muchísimo, sobre todo cuando uno es memorialista, cuando escribe su propia historia vinculándola a la historia de su pueblo. Pero con esta reconversión del músico, un poco, del músico al escritor, ¿por qué, por ejemplo, no eres tan famoso aquí en Chile con tu escritura que, por ejemplo, en Argentina, en otras partes del mundo? ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí no...? Eso de la fama es relativo, ¿no? Porque yo vendo bastante bien en Chile, Nunca figuro en las listas oficiales ni nada, pero tengo 2 o 3 ediciones de cada libro, y son ediciones de 5.000 ejemplares, no de 1.000, o sea, que aquí se editan 1.000 ejemplares. Claro.
¿ya? Y mal que mal ya tengo, en Chile he logrado publicar por lo menos 10 o 15 libros, entre novelas y cosas, qué sé yo, y tengo una docena más que ha sido publicado en Europa o en otros lugares que han sido traducidos o que han sido publicados en Argentina y no en Chile. Claro, en Argentina es más fácil, parece, publicar, ¿eh? No, no es tan fácil. ¿No? No. Lo que pasa es que, bueno, yo tuve suerte, llegué al lugar preciso, con la gente precisa y qué sé yo, que me apoyaron. Te decía por el tema del IVA, sobre todo. Sí. Porque sin el... De hecho, los dos libros que aquí, bueno, han tenido mayor resonancia, fueron publicados por MC. Y primero fue la crítica francesa la que empezó con la historia, y eso convenció a los argentinos, pero no convenció a los chilenos. Pero nosotros intentamos publicar los libros primero aquí, y ellos dijeron, no es para nuestro público. Y se equivocaron. El Corazón a Contraluz llegó a la 3ª edición en Argentina, y ahora es posible que trabajemos una 4ª edición, lo que no es poco, son más de 20.000 copias. Claro que, pero, por ejemplo, los personajes que vemos, vemos personajes que de repente nos hacen pensar un poco en esos principios de Francisco Coloane que los hablábamos. En el sur, alejado, me acuerdo de dos personajes bastante interesantes. O sea, ¿tú de dónde sacas los personajes? Porque me dijiste que el asunto de las canciones aparecía de la nada. Pareciera ser que necesita una reflexión aún mayor la novela, ¿no? Una cosa más reflexiva. Decías que a veces pasa un año y no entregas el libro corregido. Nace distinto que la poesía. Sí, es totalmente distinto, pero la poesía no es tan fácil tampoco. No, tampoco, claro. Sobre todo que cuando trabajas un tema en un espacio tan restringido como un poema, aunque sea un poema largo, es mucho más chico que un cuento incluso, ¿no? Entonces la condensación, la carga poética es mucho mayor, así, y el trabajo con las palabras, ¿no? Para evitar la insubordinación de las palabras, que se te escapen, que se te vayan, no importa para dónde, y sobre todo la idea que debe contener el poema. Porque acá hay una tendencia a escribir, pero la idea no existe. Hay sensaciones extrañas entre los poetas chilenos que estoy leyendo ahora. Ellos hablan mucho de sí mismos. El yo aquí es tremendo. Es como el yoísmo. El yoísmo es tremendo, ¿no? Nadie mira al otro, o mira a través de sí mismo. Su experiencia es la del otro, ¿no? Lo que es una falacia, no es la misma historia. Después, esto de perder el trabajo metafórico, que es propio de la poesía, ¿no? La poesía empezó como un gran trabajo metafórico, en la época de los Escaldos, por ejemplo, que son poetas de siglo XI, qué sé yo, en adelante, tal vez otros del siglo IX en adelante. Y te digo, cuesta muchísimo esa cosa, y sobre todo el trabajo cuando yo lo vuelco a la música. O sea, hacer una canción es totalmente distinto a hacer un poema. Porque ¿Dónde te sientes más realizado ahora? En todas partes. En todas partes. Todo me gusta, pero es que todo es distinto. Entonces, aprender cada técnica, porque cada cosa tiene una técnica, la canción tiene una técnica. Tú sabes que ahora se creó la Escuela Latinoamericana de Música en Valparaíso. Sí. Bueno, yo estoy entre el cuerpo directivo y soy uno de los docentes previstos para en el futuro hacer algunas clases o talleres allí. Y yo voy a elegir la explicación de cómo construyo una canción. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo se trabaja la fusión de música y texto? Esta intelectualización un poco del trabajo te hace diferente a otros artistas que se quedan a lo mejor en eso, pero tú eres una persona que busca, que te gusta Freud, Stevenson, que te gusta Faulkner, o sea, en términos generales se nota una cultura detrás tuyo, aunque tú digas que eres un campesino nomás y sigues siéndolo. ¿Qué pasa con la cultura, la intelectualidad en este caso? Tolstoy también era campesino. Claro. Y si no le dieron el Nobel es porque no existían. Hay tanta gente que no le han dado el Nobel y que lo ha merecido. Estamos escuchando de fondo una de las canciones más preferidas tuyas al parecer, de tuya y de tu pareja, de tu señora. Claro, esta es una canción erótica. Erótica, también es una experiencia, ¿no? Así lo presentas en los recitales tú. Sí, digo, es una canción. Además se me acercan chicos, pareja, y me dicen, nosotros nos casamos con esta canción, aprendimos a hacer el amor con esta canción, y tenemos esta guagua con esta canción. ¿Y quieren que seas tú el padrino? No me han dicho todavía eso. Pero es maravilloso que esta canción se sienten dos chicos a analizarla de 20 años y vayan siguiendo el texto hasta que lo descubren, ¿no? Tú hablabas de un poco que a los chilenos les falta un poco de ritmo, ¿no? Más que nada la cultura musical chilena. Sí. ¿Te has nutrido de otras culturas para tus ritmos, ¿no? He tenido que buscar ritmos en América Latina.
y chilenizarlo un poco. O sea, lo mismo que ellos han hecho con lo que hemos hecho también nosotros en Chiloé con los españoles. ¿Ves? En Chiloé hay mucho ritmo y todo, pero viene la cirilla, por ejemplo, viene de la seguidilla española, ¿no? Es como flamenco, de repente hay zapateos y cosas. En fin, esa zona rítmica viene siempre de afuera. Porque ahora estás tocando bossa nova. Estoy abriéndome a todas las posibilidades, ¿no? Música latinoamericana, pero tomo las formas rítmicas y bueno, el resto, mi melodía es mi melodía, mi armonía es mi armonía, mi interpretación es mi interpretación, ¿no? Es otra cosa. ¿Te sientes satisfecho con lo que has hecho hasta ahora? ¿Sigues en Yo creo que sí. He estado pensando así cuando tengo pasajes depresivos. Y de repente para sacarme de la depresión me digo, pero si ya has hecho bastante, ¿no? Te queda todavía mucho, pero bueno. O sea, hay otros que no han hecho ni la mitad que tú como carrera, pero el asunto es hasta qué punto uno quiere también quedarse en la memoria de las personas. Hay mucha gente que tiene ese temor. Los jóvenes muchas veces dicen, yo quiero que se me recuerde. ¿Por qué tanto egocentrismo de repente, no? Mira, conmigo no pasa esa cosa, porque de hecho yo estoy ya en la memoria de mucha gente, pero por otras razones, o sea, algunos por mi consecuencia política, por ejemplo, que se refleja a lo largo de todo mi trabajo y continúa reflejándose en lo que estoy haciendo ahora. Te acabo de decir que la novela próxima es sobre la próxima que voy a publicar. No, es la subsiguiente, porque ya hay una que ya hay otra que va a aparecer en marzo. Pero la otra es sobre el examen de lo que fue la guerra de Arauco, la última, de 1853 a 1884, 31 años matando indios, 5 gobiernos. La frontera. ¿No? Patricio, finalmente y muy cortito, ¿cuál es el temor más grande de tu vida? Y también, ¿cuál es la felicidad más grande que has tenido? El temor. ¿A la muerte? No. Si yo antes de nacer estaba muerto, siempre me digo eso. Vengo de la muerte y voy hacia la muerte. O sea, la vida es un pasaje entre dos. Lo dije en un poema. No. Es tal vez la pérdida de la gente que quiero. Me hace daño. Mucho daño. ¿Y la felicidad más grande? ¿El aplauso del público? ¿El amor? Es que eso ya lo tengo. Y soy realmente feliz cuando la gente me saluda. La otra vez en el Estadio Nacional se cayó una guitarra y estuve 5 minutos parado ahí y empezaron miles y miles y miles de decir, Patricio, amigo, el pueblo está contigo. Imagínate. ¿Qué más quieres? Muchas gracias entonces, Patricio Mans, por esta entrevista en el programa cultural que nosotros desarrollamos con mucha humildad, modestia y haber contado contigo, la verdad es que realza este programa. Así que muchas gracias por estar aquí y también por seguir aquí en Concón, pues, con nuestros vecinos de Higuerilla. Ya. Listo. Muchas gracias por la invitación. Cómo no. Y con ustedes entonces en una nueva oportunidad en el programa del Patrimonio Cultural. Buenas tardes.